Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Sofía Di Loreto. Bueno, como siempre les traigo un nuevo caso de un paciente. En este caso vamos a hablar de una paciente de 50 años de edad que su gran problema, ella me escribe por el tema de que siempre en estos últimos 5 años, sobre todo cuando empezó con alteraciones con la menopausia, le empezó a costar adelgazar. Antes se cuidaba un poco, ella decía cierro la boca unos días y adelgazaba, y de pronto esa situación no se dejó de estar, o sea, se cuidaba con los mismos cuidados que hacía siempre, con los que había aprendido, y esta vez no le estaba funcionando, no le estaba resultando. Entonces, bueno, me consulta, me dice, no lo entiendo, no tengo problemas, me hago chequeos de rutinas, está todo bien, más allá que estoy entrando, ya me dijo el médico, me dice ya en una premenopausia. Me dice, pero al margen de eso no tengo otra cosa. Así que bueno, debido a su caso, decidí hacerle unos estudios más específicos, más pertinentes, de cómo trabaja bien el metabolismo, que son análisis no tan pedidos en la rutina. Bueno, cuando empezamos a estudiar un poquito más en detalle su caso, se descubre que esta paciente tiene lo que se llama resistencia a la insulina. Seguramente ya habrás escuchado hablar de lo que significa la resistencia a la insulina. Muchísima gente la padece. Más o menos, para que nos demos una idea, de personas con sobrepeso u obesidad de 10 que yo puedo atender, más de 5 tienen resistencia a la insulina. Igual, para que se desmistifique varias cosas, no es un tema del sobrepeso pura y exclusivamente. Hay gente que es muy delgada y a la vez lo padece, o sea que tenemos todo tipo de casos, o sea, no depende ni de la edad, ni del sexo, ni de si hacen actividad física, si no hacen, ni si son flacos o son gordos, O sea, eso quiero que quede bien claro. En este caso, la obesidad, que ella tiene más central, pudo haber, o su menopausia, que son los cambios hormonales, pudo haber activado este desarrollo de la resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina es de un origen genético, o sea que hay una alteración metabólica en donde metabolizamos mal los azúcares, o sea, cada vez que nosotros consumimos algo con azúcar, nuestro cuerpo lo metaboliza erróneamente. Ahora ya voy a ir a explicar un poquito en detalle eso. Quiero terminar de aclarar que en el caso de esta paciente, normalmente nunca había tenido problemas de sobrepeso, si bien siempre se había cuidado, pero bueno, con los años había ganado más o menos unos 10 kilos, y en estos últimos 5, ella me comentó que se le habían ido unos 10-15 más, o sea que ya estábamos hablando que 10 fue acumulando a lo largo de su vida, más estos 10 o 15 más, entre 20 a 25 kilos pasados. Como les decía, cuando le hago un estudio, salta el tema de la resistencia a la insulina. Yo lo explico de una manera bastante infantil, pero me parece que es la mejor manera para que todos entendamos cómo funciona. Siempre hago el ejemplo, la gente toma como que los azúcares son las cosas dulces o las harinas. No, o sea, los hidratos de carbono, o sea, mejor dicho, está en casi todos los alimentos, o sea, desde frutas, vegetales, cereales desde ya, o sea, lo que es el trigo, el arroz también, porque muchos se creen que entonces utilizo una galleta de arroz, es azúcar también, o sea, es un hidrato de carbono también. Las legumbres, o sea, arvejas, lentejas, porotos, garbanzos, por aquel que no sepa qué son las legumbres. Por lo tanto, o sea, ¿qué me queda fuera de esto? Las carnes, los huevos y los frutos secos, digamos, no tendrían el contenido de hidratos de carbono. Todo el resto que nosotros encontramos en la alimentación contiene hidratos de carbono. Por eso alguien que me dice, yo no consumo hidratos de carbono, sería rarísimo, sería prácticamente imposible, porque ya con que consuma vegetales ya está ingresando hidratos de carbono a su dieta. Así que bueno, por eso quiero aclarar esto, porque muchos me dicen, no, pero yo no como nada de todo eso. No, generalmente todos comemos, algunos en mayor y otros en menor medida, pero comemos. Bueno, esta paciente puntualmente ya había consultado en algún momento y un médico le había explicado algo de que podía llegar a tener esto, pero bueno, no lo habían
analizado en detalle, y lo único que esta paciente había sacado de su alimentación eran las harinas, como muchos hacen en este caso cuando quieren adelgazar y no encuentran la salida o la solución. Pero a pesar de que había ya sacado las harinas de su dieta, no había logrado resultados. Había bajado, me dijo, 2 o 3 kilos y se había planchado, se había estancado nuevamente. Entonces, para explicar cómo funciona la metabolización de esto, o sea, vamos a dar el ejemplo de una fruta, que la mayoría de las dietas o de las recomendaciones nutricionales incluyen las frutas. Entonces, vamos a suponer una fruta, vamos a dar el ejemplo de la manzana, que es tan popular dentro de las dietas. Entonces, vamos a pensar en un paciente que no tiene esta falla, se come la manzana, el páncreas va a encargar de liberar insulina. La insulina es una hormona que se encarga de digerir el azúcar que entra por boca, en este caso la manzana. Entonces se comió la manzana, el páncreas va a detectarlo, va a liberar insulina. Yo siempre les explico como que la insulina es un Pac-Man, el Pac-Man como si fuese un videojuego. Ahí denota un poco mi edad, estoy media complicada. Pero bueno, el Pac-Man se va a comer a ese azúcar, lo va a digerir, va a llevarlo al cerebro, al músculo, a los lugares donde realmente necesitamos glucosa y se normaliza todo. Eso sería un trabajo hecho de una manera perfecta. Vamos al caso ahora de esta paciente. Esta paciente se comió esa misma manzana, pero su páncreas, en vez de liberar la cantidad de insulina que necesita para digerir esta manzana, vamos a suponer libera el triple, 3 veces más de lo que realmente se necesitaba. Entonces, la porción necesaria, o sea, el Pac-Man encargado de hacer eso lo va a hacer, se va a digerir, se va a eliminar y va a estar todo resuelto. Por eso es que no hay un elevado azúcar en sangre, o sea, porque la gente cuando habla de resistencia a la insulina cree que es diabetes. No necesariamente, es el inicio, después puedo explicar cómo sería la diabetes. Ahora me voy a dedicar a esto, pero no es que el azúcar va a estar elevada, En este caso simplemente va a estar los niveles de azúcar normal e incluso pueden ser muy bajos. Entonces, se comió, como dije, el Pac-Man esa manzana, pero ¿qué pasa? Quedó todavía 2 veces más de insulina en sistema, o sea, en nuestro cuerpo. ¿Qué hace eso? 2 cosas. Por un lado, ansiedad, le pide al cerebro que entre más azúcar, o sea, te exige, por eso normalmente después de comer ciertos alimentos no nos podemos controlar y necesitamos volver a comer, esa necesidad como obligatoria, esto que me dicen no lo puedo controlar, por eso fracaso en las dietas porque vuelvo a comer, porque no lo puedo manejar. Lamentablemente, si yo vuelvo a comer, vuelvo a liberar. Entonces entro en un círculo vicioso de activación constante que es muy difícil de cortarlo. Pero ¿qué pasa? Vamos a suponer que me puse a dieta, me puse todas las pilas, fui a un lugar y me dijeron, apuesto a eso y no como más. Esta sería la segunda alternativa. Si no como más, igual esa cantidad de insulina en exceso, o sea, esos Pac-Man que quedaron de más en sistema, se transforman en grasa, sobre todo en el tronco superior, en la parte abdominal, en los brazos, en la espalda, en la cara. Entonces, ¿qué? Por una manzana, como doy de ejemplo, que no tiene grasa, nuestro cuerpo igual tiene la capacidad de ser transformada. Por eso podemos engordar igual muchísimo, por más que comamos sanos. Por eso, personas que sufren de este trastorno, es muy frustrante poder resolverlo. Pero vamos a la solución que existe, porque por eso está el caso. La idea es eso, contarles la solución. Hay casos para que se sepa que requiere sí o sí medicación, que se necesita una medicación obligatoria para poder resolverlo, porque si no, estamos en este círculo como les explicaba, que esta ansiedad es muy alta, entonces ¿cómo? Entonces no lo puedo sostener. Entonces a veces la forma de la dieta sola no alcanza a romper este círculo vicioso que les estaba explicando. Entonces la medicación empieza a cumplir esa situación. En el caso de esta paciente que les estoy contando, no fue necesaria la medicación, lo pudimos resolver solo a base de dieta, pero por eso quiero aclarar que depende del caso, por eso necesitamos análisis, necesitamos cada historia de manera particular para poder trabajarlo, pero por eso les cuento que están estas 2 opciones, o sea, algunos con medicación y otros sin medicación. El caso de Marta, esta paciente que les estoy comentando, no necesitó la de la medicación,
Una vez que ella comprendió qué era lo que le pasaba, realmente se alivió. O sea, realmente me dice, no es Sofía que yo quería tener algo, pero realmente no lo entendía, esta cuestión de no entender qué nos está pasando. Entonces dijo, bueno, ¿y qué es lo que tengo que hacer? Entonces tomó la situación como tal, que no era solo un tema de bajar esos kilos que se le habían ido, sino que realmente esto con los años, como les explicaba antes, puede llegar a un montón de enfermedades, triglicéridos altos, puede dar hipertensión, hígado graso e inclusive, obviamente, la diabetes. Entonces, para evitar todo eso, obviamente que la etapa inicial está acá, en resolver esta resistencia a la insulina, que se da no tanta importancia, no se le da la importancia que requiere, porque como no es una enfermedad, es un trastorno metabólico, realmente no se le da importancia. Lo único que esto inicialmente genera, como les decía, es mucha ansiedad y sobrepeso. Entonces se le resta importancia, en donde a todos se les dice, cerrá la boca, haz ejercicio y ya. El tema es que, como les expliqué recién, hay veces que eso no se puede lograr y no alcanza. Bueno, esta paciente hizo la dieta pertinente. Normalmente en un inicio se utiliza una dieta más proteica, en donde se puentea el páncreas, esto que yo le explicaba, que el páncreas va a liberar insulina. Entonces se lo va a evitar para que el páncreas descanse durante un tiempito, para resetearlo, y después todas las semanas se lo va a empezar a estimular con esos alimentos que en el principio no estaban. Por ejemplo, si yo la fruta la saqué en un principio, como les estaba explicando, para que justamente el páncreas empiece a funcionar mejor, semana a semana se las voy a empezar a otorgar. Entonces, todas las semanas yo empiezo a darles alimentos que no les había dado, con la finalidad, obviamente, de poder ir sumándoles y llevándolos a una vida totalmente normal. En el caso de ella respondió fantástico, me comentaba esto de que empezó a dejar de tener ansiedad, que no lo podía creer, el hecho de poder controlar ella Así que bueno, esa fue la solución. Como les explicaba, va a ser primero una dieta altamente en proteínas y después la inclusión semana a semana de todos los alimentos que se sacan, para que el páncreas empiece a reconocer la cantidad exacta de insulina que tiene que liberar por cada vez que entra azúcar en nuestro sistema. Bueno, si te pasa algo similar a esto, o tenés algún familiar o alguien que conozcas que necesite alguna recomendación más específica, obviamente me pueden escribir a mi mail o buscarme por el Facebook, y no tengo ningún problema en poder ayudarles o darles más información de una manera específica, porque como les decía antes, este tipo de tratamientos requieren mucha individualidad, o sea, cada caso es diferente, algunos responden a algún tipo de tratamiento y otros a otra, pero lo importante y lo que quiero que quede claro es que tiene solución. Simplemente es ocuparse en el momento justo antes de que avance a una enfermedad. Así que bueno, como siempre, poneme en me gusta, suscríbete y nos vemos la próxima.